Listo. Bien, pues eh, vamos a iniciar con la segunda parte de nuestro curso, que es una introducción a la macroeconomía. Vamos a iniciar nuestro estudio con indicadores macroeconómicos. Al inicio del curso definimos microeconomía y macroeconomía, ¿no? La definición que dimos de macroeconomía, bueno, pues que es la rama de la economía que estudia, que la estudia, ¿no? A la economía en su conjunto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se obtienen indicadores a los que les vamos a llamar agregados económicos. Bien, para estos indicadores macroeconómicos, pues que van a proporcionarnos información básica, clasificada y sistematizada. Y en particular, estas, estas tres características de los indicadores macroeconómicos los vamos a ver reflejados en, en un solo sistema de información económica, que es el sistema de cuentas nacionales. Sí, el sistema de cuentas nacionales de México proporciona información contable del país, así como las empresas tienen sus sistemas contables. Bueno, pues las economías también los tienen y esos sistemas contables, bueno, pues presentan información básica, clasificada y sistematizada. ¿Qué podemos hacer o qué nos permite ver la información macroeconómica? Analizar la estructura de la economía y su evolución. Vamos a aprender a utilizar los indicadores macroeconómicos. Vamos a ver que los indicadores macroeconómicos, aparte de la definición, tienen métodos de valoración y métodos de valoración monetaria. Vamos a aprender que para cada tipo de valoración monetaria, el indicador económico se utiliza para algo en específico, tiene un objetivo para el análisis económico. Bien, entonces, este sistema de información básica y clasificada nos sirve para utilizar la estructura y la evolución de la economía de un país determinado, y bueno, lo encontramos en los sistemas de contabilidad nacional. Vamos a ver vamos a ver conceptos primero y métodos de definición y algunas definiciones, perdón. La estadística de economía. Bien, sabemos que en sí mismo existe, ¿no?, una rama de la matemática que es la estadística, ¿no? Y que esa estadística tiene dos vertientes, ¿no? La estadística descriptiva y la de estadística inferencial. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? La parte es esencial aquí sobre indicadores económicos es la estadística como información, como datos, ¿sí? Ya con datos que podemos analizar. Esa es la estadística económica. Pues cuando hablamos de Producto Interno Bruto, del Índice Nacional de Precios al Consumidor, del Índice Nacional de Precios al Productor, de la renta nacional, del déficit público, del tipo de cambio, toda esa información económica, todo ese conjunto de datos económicos es la estadística económica. Eh, que debe de tener una base teórica. En particular, ¿no?, tiene una base teórica, ¿no? Tiene una base teórica. Quiten el debe por el tiene una base teórica. El sistema de cuentas nacionales tiene su base teórica
en la teoría de la producción que estudiamos, bueno, que recién terminamos de estudiar, ¿sí? La estructura que presenta el sistema de cuentas nacionales para poder generar funciones de producción son los supuestos que estudiamos de la competencia perfecta, que son funciones de producción homogéneas y productos homogéneos. ¿Por qué? Porque necesitamos generar una función de producción que represente la tecnología de una actividad económica a nivel nacional, ¿sí? O sea, necesitamos generar una función de producción de esa forma. Entonces, ¿cuál es el supuesto? Bueno, el supuesto es que hay muchos competidores, ¿ok? Entonces, eh, esa es una parte del fundamento teórico que está detrás del sistema de cuentas nacionales y su base metodológica primordial, que es el método del sistema de cuentas nacionales publicado por la ONU. Oh, bien, la estadística en nuestro país está organizada de la siguiente forma. Hay 3 niveles de estadística en México. La estadística básica, la estadística derivada y los registros administrativos. La estadística básica es información que se genera a través de instrumentos de captación como las encuestas y los censos, tanto los censos de población como los censos económicos. ¿Cuál es lo fundamental de la estadística básica? Bueno, pues que no se le han aplicado métodos de cálculo para generar otros indicadores. A lo que me refiero es de que cuando consultamos la información de los censos, de población en este caso, pues nada más vemos sumas, ¿no? Agregaciones de la población, segmentación de la población, la clasificación, ¿no? De la población urbana, rural, por sexo, por edad, es lo único que genera. Luego vemos pues algunas medidas de estadística descriptiva, ¿no? Que es la media, la moda, la mediana, ¿sí? Pero de ahí no vemos que se genere otro indicador, ¿no? Con algún método específico que pueda, del cual podemos obtener alguna otra estadística. En el caso de la estadística derivada, sí se le aplica un método para generar un indicador. Ejemplo, de los censos económicos, de la información que se obtiene de los censos económicos que se aplican, perdón, que se levantan cada 5 años, esta información, bueno, esta estadística básica alimenta el sistema de cuentas nacionales. Y a partir de los métodos que establece el Manual de Cuentas Nacionales de la ONU, se generan indicadores macroeconómicos como el valor bruto de la producción, el consumo intermedio, el valor agregado, el Producto Interno Bruto, las remuneraciones totales, la fuerza de trabajo, etcétera. Pero para obtener esos indicadores macroeconómicos, a esta información básica, esta estadística básica, se le tuvo que aplicar un método, se le tuvieron que aplicar métodos de cálculo. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, todo lo que refiere, eh, hay otra forma también de entender la estadística básica y la estadística derivada. Los resultados que se obtienen de la estadística básica, eh, el nivel más desagregado que se obtiene se le llama microdato. Y el microdato es el número bruto
que no tiene ninguna, no se le ha aplicado ningún método, nada, no se le ha hecho ninguna operación, vaya. Y aunque se obtengan algunos resultados, las operaciones que se le aplican son básicas, son fundamentales, a diferencia de los métodos que ya se aplican para generar ya sea los resultados de la contabilidad nacional o como los resultados que se obtienen de los índices nacionales de precios. Luego están los registros administrativos. El registro administrativo es toda la información estadística que proviene tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas. Pero ¿qué tipo de información? Bueno, en principio que esa información sea periódica. Que sea periódica implica que esa institución, tanto pública como privada, tiene un calendario en el cual eh, establecen qué fechas va a publicar esa información. Sí, en el caso mexicano, las finanzas públicas, eh, cada determinado eh, número de meses, publican los resultados de la cuenta pública. Sí, la cuenta pública pues son los ingresos y egresos que el Estado mexicano genera a lo largo del año fiscal. Eso es un registro administrativo. En el caso de las empresas, la publicación de sus estados financieros, ¿no? Que los tienen que, de acuerdo a la ley, lo tienen que hacer también cada periodo de tiempo a lo largo de un año fiscal. Eso también es un registro administrativo. Eh, comparte característica, ¿no? Una característica con la estadística básica de que no tiene eh, más operaciones que las simples o las que les exige su presentación, ¿no? Entonces, por eso no están como estadística derivada, ¿no? Y por el lado de la estadística derivada, bueno, entonces se nutre de las dos estadísticas, de la estadística básica y de los registros administrativos, utiliza métodos de cálculo para generar indicadores. ¿Sí? Entonces esa es la gran diferencia entre esos tres, entre las tres formas en las que encontramos la estadística en nuestro país, ¿no? Entonces, estadística básica, estadística derivada y el registro administrativo. La estadística derivada es un resultado de utilizar la estadística básica, el registro administrativo y utilizar un método de cálculo para generar indicadores. Y en el caso de México, ejemplos de estadística derivada, bueno, pues son los resultados de los sistemas del Sistema de Cuentas Nacionales de México y los índices nacionales de precios. Bueno, eh, ya definimos macroeconomía, ¿no? Estudia la economía en su conjunto. La macroeconomía aborda ese estudio a través de objetivos y tiene tres objetivos generales, vamos a llamarle generales, objetivos principales, que es promover el crecimiento económico, crecimiento de la producción, también promover el empleo, mantener la estabilidad de precios. Esos son los tres principales objetivos que el estudio de la macroeconomía persigue. Sin embargo, también detrás de estos objetivos, o como quieran también verlo, detrás o delante de los objetivos, y también relacionado con la macroeconomía está la política económica, que la política económica va a establecer las normas y los lineamientos para alcanzar esos objetivos. Entonces, estos son los tres principales objetivos que persigue el estudio de la macroeconomía. Y tiene objetivos secundarios o objetivos parciales, como promover el equilibrio presupuestario, esto es el de las finanzas públicas, y también promover el equilibrio
el equilibrio exterior. Ahora bien, el estudio y el alcance de los objetivos de la macroeconomía, pues los podemos medir a través de distintos indicadores. El crecimiento económico, bueno, pues a través de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, el empleo, bueno, la tasa de desempleo, la estabilidad del nivel de precios, bueno, pues es la inflación, lo medimos a través de la tasa de crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el equilibrio presupuestario, bueno, pues tenemos la balanza presupuestaria del Estado y bueno, de ahí se determina si hay un superávit o un déficit de presupuestario de gobierno. Y bueno, por el lado del comercio exterior, bueno, está la balanza de pagos. Y la balanza de pagos, como lo vamos a ver más adelante, tiene dos componentes fundamentales. Son tres cuentas. Las fundamentales, bueno, son dos. La cuenta corriente, que nos mide el saldo comercial de nuestro país con el resto del mundo, que son las exportaciones menos las importaciones. La cuenta financiera, pues ahí se registran las entradas y salidas de todos los activos financieros, ¿no? que en nuestro país tiene con el resto del mundo, y una cuenta que es errores y omisiones, ¿no? Características de la balanza de pagos es que siempre está en equilibrio, ¿no? Porque se compensa el saldo de la cuenta corriente con el saldo de la cuenta financiera. Los agentes económicos inmiscuidos, ¿no? Pues las familias, las empresas, el sector público y bueno, también aquí nos falta el resto del mundo, ¿no? Nuestros socios comerciales del exterior. Entonces, también otra forma, ¿no? De entender los objetivos que persigue la macroeconomía, del estudio de la macroeconomía, también los podemos estudiar en función del tiempo. La macroeconomía, a través de la política económica, va a definir objetivos macroeconómicos de corto plazo y de largo plazo. Esos objetivos de corto plazo, bueno, pues es el pleno empleo. De aquí, esto de pleno empleo, bueno, pues ya les tiene que nuevamente, ¿no? Sonar a lo que vimos de microeconomía, ¿no? Ese otro supuesto, ¿no? De la escuela neoclásica, ¿no? De que la economía se mantiene en pleno empleo, la estabilidad de precios y mejorar la balanza de pagos. Bueno, en el largo plazo, pues son más los objetivos y también son la forma de intervención del Estado, pues tiene que ser diversa, ya sea a través de la demanda o a través de la oferta. Pero bueno, dentro de digamos, de este conjunto de objetivos macroeconómicos a largo plazo, donde estará trabajando, ¿no? El, los economistas le llamamos el hacedor de política económica, por ejemplo, al secretario de Hacienda o al gobernador de Banco de México, ¿no? Ellos son los hacedores de política económica. Sí, entonces, nada más para que ustedes lo tengan ahí. Cuando hable el hacedor de política económica, en los manuales de política económica, incluso los que están traducidos al español, lo llaman el policy maker. ¿Sí? Entonces, pues aquí le vamos a llamar el hacedor de política económica a esos dos actores de la economía en nuestro país, ¿no? Es el secretario de Hacienda y el gobernador de Banco de México. Ellos son los hacedores de política económica. ¿Y por qué son ellos? Porque uno se encarga de la política fiscal y el otro se encarga de la política monetaria. El de Hacienda, la política fiscal, y el gobernador de Banco de México se encarga de la política monetaria. Pero bueno, hacia dónde va encaminada este conjunto de políticas económicas
tiene que ver en principio con la expansión de la producción, que es el crecimiento económico de largo plazo, y la distribución de la renta y la riqueza, ¿no? Reducir la brecha de desigualdad, ¿no? Que hay en el país. Sí, entre, entre otras, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que eh, la mayoría de las políticas económicas están encaminadas hacia allá y bueno, fundamentalmente en el corto plazo, bueno, pues mantener la estabilidad del nivel de precios. Sí, ese es el, el mandato, ¿no? En el corto plazo mantener la estabilidad del nivel de precios en nuestro país y al menos, como lo podemos estudiar, en el conjunto de los socios comerciales que tiene México, esa es la política económica imperante de corto plazo, que es mantener la estabilidad del nivel de precios. Y bueno, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿por qué es así? ¿No? La respuesta es porque hay un conjunto, un gran conjunto de indicadores macroeconómicos que están ligados a la inflación. Entonces, para mantener estabilidad de nivel de precios, o sea, ¿no? Que la inflación sea estable, implica estabilidad en muchos otros indicadores macroeconómicos. Y esa es una definición muy interesante en nuestro país. En nuestro país, cuando hablamos de estabilidad económica, fundamentalmente nos referimos a la estabilidad del nivel de precios. ¿Por qué? Porque la estabilidad del nivel de precios tiene relación con otros tantos indicadores macroeconómicos que al mantener estabilidad del nivel de precios, esos otros indicadores también mantienen su estabilidad. Bueno, pues cuando interviene el Estado también, ¿no? Pues lo vimos en nuestra última clase, bueno, pues ante fallas, ¿no? Y fallas de mercado que el propio Estado genera. Entonces, la intervención del Estado para sanear estas fallas que él mismo provoca, bueno, pues instrumenta políticas económicas, pues para equilibrar un poco, ¿no? La situación que su misma acción genera. Más clasificaciones, ¿no? Bueno, ya vimos la parte de las políticas económicas coyunturales y estructurales. Ahora vamos a ver otra clasificación importante. En el corto plazo, aquí en macro, nos vamos a referir a aquella situación que va, ¿no? De 3 meses, ¿no? A un año, incluso hasta de un día, ¿no? Porque hay indicadores económicos ya a nivel macroeconómico que se mueven diariamente, pero bueno, al menos el indicador macroeconómico que obtenemos de manera oportuna, que es quincenal, que es el índice nacional de precios al consumidor, hasta ahí nos podemos ir al corto plazo, ¿no? En la periodicidad de ese indicador macroeconómico. Bueno, entonces, y el largo plazo, pues ya son situaciones de más de un año, ¿vale? Eh, con base en esto, vamos a ver las políticas económicas fundamentales que que intervienen en el corto plazo, que es la política fiscal y la política monetaria. Y fundamentalmente estas clasificaciones, o sea, cuando es una política fiscal o monetaria de corte expansivo o de corte restrictivo, ¿a qué nos vamos a referir con eso? Ejemplo, en la actualidad, ¿no? Y bueno, y el tipo de corte de política del que voy a hablar yo, ya hablan ya en términos de una visión económica en particular, bueno, pues es de corte neoliberal, ¿vale? O sea,
Y no, bueno, también podemos ver la otra parte, ¿no? O sea, versus la versión neoliberal y versus la versión populista, ¿no? Nuestra situación actual, ¿no? Hicimos un ejemplo con la matriz de insumo-producto, en la cual, bueno, pues yo mencioné que vi una nota periodística en la que se pronosticaba una caída del consumo privado, del consumo de las familias, en productos agropecuarios en alrededor del 30%, ¿sí? Y bueno, como resultado de la simulación que se realizó con la matriz de insumo producto, pues eh, vimos principalmente en el sector agropecuario una caída del 9%, ¿no? Bueno, vamos a ver que el consumo privado forma parte de a lo que le vamos a llamar demanda agregada, que es la demanda total de la economía. Entonces, pues, ¿qué esperaríamos por el lado del Estado para contener esa caída en el Producto Interno Bruto de ese sector económico? Si fuéramos neoliberales, pues entonces lo que esperaríamos es que el Estado aplicara una política monetaria, vamos a llamarle, de corte expansiva, ¿sí? En la que va a aumentar la oferta de dinero para que aumente la demanda, ¿sí? Que haya más dinero en circulación para que aumente la demanda agregada y entonces eh, al provocar que la caída en ese sector, bueno, o que no haya o que la caída sea mínima. Eso es lo que esperaríamos, ¿no? En principio, de, de una política neoliberal y que por el lado de la política fiscal, lo que esperaríamos es que eh, eh, redujera los impuestos, ¿sí? A ese sector al cual le va a afectar. Entonces, puede reducir los impuestos. Bueno, ¿para qué? Para que aumente el ingreso de las familias y al aumentar el ingreso de las familias aumenta el consumo y aumenta la demanda agregada y entonces aumentamos el nivel de producto en el corto plazo. En el corto plazo. Ahora, si fuera populista, lo que esperaría únicamente es que aumentar el gasto público. ¿Y qué es eso de aumentar el gasto público? Bueno, pues que abra el presupuesto del Estado y empiece a dar ayudas, empiece a dar, a promover programas sociales, a otorgar transferencias, y es lo único que esperaría, ¿no? De una política populista, ¿sí? Porque más que nada en nuestro país, donde el Banco Central, el Banco de México tiene autonomía, pues entonces la forma en la, y bueno, y con el corte político del actual gobierno, pues el Banco Central se mantiene al, vamos, al margen de la ley, en la cual pues él es autónomo, ¿no? Entonces, esa sería a lo que eso es a lo que nos vamos a referir con políticas expansivas o restrictivas. Restrictivo es lo contrario. Si veo que hay un incremento acelerado de la demanda agregada, eso empieza a generar presiones inflacionarias en la economía. Entonces, pues, ¿qué es lo que eh, podría esperar o el accionar de la política económica? Bueno, pues entonces reducir la oferta de dinero para reducir la demanda agregada a través del consumo. Y entonces contraer a la demanda para empezar a reducir la inflación. Esa sería una forma. La otra forma, pues aumento las tasas de interés para estimular el ahorro. Entonces, del ingreso que tienen las familias, la mayor parte se empieza a ir hacia el ahorro y se empieza a reducir la participación del ingreso que se destina al consumo. Y entonces, esa parte del consumo que está en la demanda agregada se empieza a contraer y empieza a contraer a la demanda agregada y empieza a reducir
las presiones inflacionarias. Bueno, ¿ok? Entonces, expansiva, restrictiva, se van a referir a ese, a esos casos y con los ejemplos que he platicado. Ejemplos de esto que estamos hablando y bueno, y también parte de la historia, ¿no? Económica de nuestro país, ¿sí? En esta gráfica podemos ver dos indicadores, que es la inflación propiamente y la tasa de crecimiento del balance público. Pues, ¿qué es el déficit público? Vaya, ¿no? Es el déficit público en nuestro país de 1970 al 2018. En la práctica, actualmente, sobre las políticas económicas, y esto haciendo referencia a las recomendaciones, ¿no? Ya tienen bastantes años, ¿no? A mediados y finales de los años 80, a través de las cartas de intención que firmó nuestro país con el gobierno, bueno, con el gobierno de los Estados Unidos y con las instituciones monetarias, ¿no? Como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para reestructurar la deuda, ¿sí? Que tenía nuestro país y que se agudizó en 1982 con esta crisis de balanza de pagos que hubo en nuestro país, y el cambio de modelo económico. Sabemos que es de mayor tiempo hacia atrás el modelo económico de sustitución de importaciones en nuestro país. Aquí lo podemos ver de 1970 a 1982, periodo en el cual pues el Estado, para financiar su déficit o para financiar las inversiones que programaba, lo hacía a través de deuda emitida por el Banco Central. En esos momentos el Banco Central no era independiente, no tenía autonomía. Entonces, durante ese periodo, pues podemos ver esa relación entre el déficit público y la inflación. ¿Sí? Un alto déficit público genera grandes niveles de inflación. El cambio de modelo económico, que pasó del modelo de sustitución de importaciones al modelo neoliberal, y con los estatutos que que establecían las cartas de intención, número uno, reducir la participación del Estado en la economía, y esto lo podemos ver con la evolución del déficit público, que se reduce la brecha, ¿no? Del déficit público, se empieza a ser más estable a partir de los años 90, 4 años después de que se firman las cartas de intención con estos organismos. Estas cartas de intención fueron la materialización de algo que se le conoció como el Consenso de Washington, donde los países de primer mundo, ante los problemas económicos que presentaron, no solo México, sino muchas economías en vías de desarrollo en los años 80, y que solicitaron reestructurar sus deudas o que se declararon en quiebra, no podían pagar la deuda externa, sus deudas externas, pues decidieron generar estas reglas, este orden mundial, que se le llama modelo neoliberal, ¿sí? Establecerlo como mandato para poder reestructurar la deuda externa de los países en vías de desarrollo. Entonces, número uno, reducir la participación del Estado en la economía, que el balance público, tienda a cero, y estabilidad en el nivel de precios. Ajá. Y hay otra condición, el libre mercado
y transitar de los tipos de cambio fijo a los tipos de cambio flexible. Bueno, esta gráfica, esta relación que nos presenta entre el comportamiento del balance público, ¿no? Del déficit público en nuestro país desde 1970 a 2018 y el comportamiento de la inversión, de la inflación, perdón, o sea, nos muestra ese cambio de modelos económicos, ¿sí? Y su nuevo, en el caso del modelo neoliberal, o sea, sus estatutos, ¿no? Estabilidad del nivel de precios y reducción de la participación del Estado en la economía, reducir la intervención del Estado en la economía. Sí, o sea, todo este es el periodo o sea, en los años 90, el periodo de privatización de las empresas paraestatales en México. Entonces, hay otro resultado interesante, ¿no? Que se ve aquí en esta gráfica, que deviene también de esos estatutos que se le otorgan a estos países en desarrollo con problemas económicos, que es promover la autonomía de los bancos centrales. Entonces, otro punto que nos revela la estadística es la relación entre la autonomía del Banco Central, Banco de México, nuestro país, y la estabilidad del nivel de precios. Está muy, muy visible. Siguiendo con el ejemplo, ¿no? de indicadores económicos, funcionamiento de la política económica, ¿no? Y en particular por el lado de la política monetaria, ¿no? O sea, ¿por qué la estabilidad a nivel de precios es el objetivo de política económica de coyuntura más importante en nuestro país? Uno, porque tiene una relación, ¿no? con el crecimiento económico. ¿Y qué tipo de relación? Bueno, como vemos en la gráfica, tiene una relación negativa. Sí, ¿eso qué es? Bueno, si aumenta la inflación, disminuye el crecimiento económico. ¿Sí? Entonces, si disminuye la inflación, aumenta el crecimiento. Hay crecimiento económico, no más de lo normal. En la gráfica de dispersión vemos esa relación, ¿no? Vemos su línea de tendencia, aunque bueno, los puntitos están más agrupados del lado izquierdo, pero bueno, la tendencia nos muestra esa relación inversa entre la inflación y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Del lado de la gráfica en la gráfica de la derecha, bueno, pues se queda confirmado esta explicación, ¿no? De la relación entre la inflación y el crecimiento del Producto Interno Bruto en los periodos de alta inflación, ¿no? Inflación descontrolada en nuestro país, con caídas severas del Producto Interno Bruto. Crisis de 1982 es la línea verde más gruesa y la crisis de 1994-1995 es la línea verde más delgadita, pero aquí está esa relación. Y bien, para llevar a cabo la política económica, entonces ya vimos, política económica, vamos a estudiar dos fundamentalmente, la política monetaria y la política fiscal. Vamos a ver a la política monetaria para desagregar, ¿no? Y en nuestro segmento de conceptos, ¿no? Política monetaria, ¿cómo está organizada la política económica, la política económica? Tiene una definición, ya la hicimos, ¿no? Es el conjunto de normas y lineamientos con los cuales el Estado interviene en la economía para corregir ciertos fallos en el mercado, como agente regulador. Tiene objetivos para lograr esos objetivos, tiene instrumentos de política económica, metas de política económica y ya hay mecanismos de transmisión de la política económica. ¿Por qué? ¿Por qué?
Hace un momento que explicaba, o sea, las clases de política económica expansiva y política económica restrictiva. Bueno, sí, pero es así de fácil, o sea, eh, subamos la tasa de interés, pero ¿cuál es el mecanismo de transmisión? O sea, ¿cuál es la variable económica? Ajá, que se va a encargar de generar que si al subir la tasa de interés, lo que vas a hacer es retirar dinero de circulación de la economía, reducir el consumo, todo lo que conlleva. ¿Cuál va a ser ese mecanismo de transmisión? Bueno, puede ser el ahorro o el crédito, ¿sí? Entonces vamos a tener esos medios de transmisión. En el caso de la política económica, de la política monetaria en nuestro país, el objetivo primordial es la estabilidad del nivel de precios, mantener la estabilidad del nivel de precios. ¿Cuáles son los instrumentos? La tasa de interés, en particular la tasa de interés diaria o la tasa de interés interbancaria diaria. Están las operaciones de mercado abierto, las, la cuenta única y la cuenta única de depósitos. Las operaciones de mercado abierto es las subastas, ¿no? Que se encarga de hacer el Banco de México a la hora de vender los bonos, ¿no? Que la Secretaría de Hacienda pues le otorga, ¿no? Para generar deuda y financiar proyectos del Estado. Y bueno, las cuentas únicas de depósito también son conocidas como encaje legal, que es parte de los depósitos que los bancos comerciales tienen en su poder. Es un porcentaje, puede ser un porcentaje o una cantidad establecida que deben de ser depositados en el Banco de México. ¿Para qué? Para darle liquidez al sistema. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que si el banco comercial, digamos, empieza a entrar en una crisis y necesita dinero, pues va y saca parte, o solicita, no saca, no es tan fácil, ¿no? Solicita parte de ese encaje, o el Banco de México mantiene esa parte de esos depósitos para poder, eh, en caso de que el banco comercial entre en crisis, bueno, pues poder eh, apoyar a los ahorradores de ese banco central, pero de ese banco comercial, perdón. A través del encaje legal, el Banco de México pues también le proporciona liquidez al sistema financiero mexicano y bueno, también de esa forma puede controlar la inflación. También hay una relación directa entre la oferta monetaria y la inflación. Eso lo estudia el monetarismo. Bueno, eh, en la macroeconomía, como parte del estudio de la macroeconomía, en la macroeconomía hay otras dos ramas, que es el crecimiento económico y el desarrollo. Crecimiento y desarrollo económico. Bueno, el crecimiento económico está vinculado hacia el aumento de la producción y los ingresos del país, pero a nivel agregado. ¿Sí? Es macro. Y el desarrollo económico está relacionado con la infraestructura que tiene el país. En este sentido, pues la pregunta es si los indicadores que provee, ¿no? Propiamente la macroeconomía son suficientes y para abordar ambos temas, tanto el tema del crecimiento como el tema del desarrollo económico. La respuesta es un sí y un no. El sí, porque ambas vertientes utilizan un indicador macroeconómico fundamental que es la tasa de crecimiento del ingreso per cápita, del ingreso nacional per cápita o Producto Interno Bruto per cápita, tanto para medir el crecimiento como para medir el desarrollo.
Sin embargo, el desarrollo económico es algo más cualitativo. Y por otro lado, el indicador de ingreso per cápita que vamos a obtener, o incluso el indicador del Producto Interno Bruto per cápita que podamos obtener, no implica necesariamente que mejore las condiciones de vida de la población. Es decir, que podemos tener niveles de Producto Interno Bruto per cápita muy altos, pero no implica que el nivel de vida o el poder adquisitivo de las personas mejore. ¿Por qué? Porque puede haber un alto índice de concentración del ingreso en nuestro país. En nuestro país así pasa, ¿sí? En nuestro país, donde sabemos que son 7 familias las que concentran el 80% del ingreso, entonces puede haber un nivel, no lo hay, pero puede haber que haya un nivel de Producto Interno Bruto per cápita alto, pero el problema es la distribución del ingreso. ¿Sí? Entonces tenemos un problema de concentración del ingreso. Esa es una de las críticas, ¿sí? O la gran crítica del Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, mide actividad económica principal y únicamente actividad económica, mide a los bienes finales, a los bienes terminados, pero ese indicador no nos dice nada sobre el desarrollo o bienestar de la población, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar otro tipo de indicadores para medir el desarrollo. ¿Ves? El índice de desarrollo humano, que también tiene sus críticas. Bien, para entrarle a estudiar a los indicadores macroeconómicos, nos debe de quedar claro los bienes según el papel que desarrollan en la economía. Y vamos a tener 3 tipos de bienes. Y esto es muy importante diferenciarlo con los tipos de bienes en la micro, ¿no? O sea, porque en la micro vimos bienes complementarios y bienes sustitutos, fundamentalmente. Pero pues eso tiene que ver con respecto al consumo, ¿sí? Y también los vimos por el lado de la producción. Pero aquí es cuál es el papel que desarrollan. Y vamos a tener 3 tipos de bienes. Bienes de capital, bienes intermedios, también conocidos como bienes de consumo intermedio, y los bienes de consumo o bienes de consumo final. Los bienes de capital son aquellos que se utilizan en más de un proceso productivo y cuyo objetivo es producir otros bienes. La interacción entre el trabajo, la fuerza de trabajo y los bienes de capital generan valor, que es el valor añadido, ¿sí? Los bienes intermedios o de consumo intermedio son todos los insumos que entran al proceso productivo para generar bienes finales o bienes de capital u otros bienes intermedios. Los bienes de consumo final, bueno, pues son todos aquellos bienes que ya están en anaquel, que ya podemos comprar y que están, ¿no? Que están en los supermercados. Nuevamente un repaso de los factores de la producción. Fundamentalmente 3 factores de la producción: tierra, trabajo, capital. Cada uno de ellos va a tener un ingreso. La tierra renta, el trabajo se le va a pagar un salario y el capital va a recibir una utilidad. Y entre los factores de la producción vamos a tener a los bienes intermedios o de consumo intermedio, que son todos aquellos insumos que van a entrar al proceso productivo para generar bienes y servicios finales, o bienes de capital o también bienes intermedios. Pero bueno, vamos a generalizar como bienes y servicios. A toda esta interrelación o interacción entre factores de la producción y los bienes intermedios le vamos a llamar tecnología. Esta es una tecnología. ¿Qué es una función de producción? Bien, ya habíamos hablado del sistema de cuentas nacionales. Acá lo que cabe destacar es la periodicidad, el
de las publicaciones de la estadística económica en nuestro país. Bueno, que un conjunto de estadísticas económicas se genera cada 5 años, que es el proceso conocido como cambio de año base, y como producto del cambio de año base obtenemos la matriz de insumo producto, que ya vimos, ¿no? Un poquito en clases atrás. Luego están las estadísticas anuales, las trimestrales o coyunturales, como el Producto Interno Bruto trimestral, o el índice global de la actividad económica, o el índice trimestral del, del, a las entidades federativas, ¿no? El ITAE, de las actividades económicas de las entidades federativas. Y bueno, los mensuales como el actual indicador oportuno de estimación oportuna del Producto Interno Bruto. La cobertura pues, es a nivel nacional y por entidad federativa se puede encontrar la información. Para la próxima clase vamos a hacer una visita por el sitio de INEGI. ¿Qué podemos obtener del sistema de cuentas nacionales? Bueno, principalmente la producción. Con base en eso, bueno, pues el consumo, la inversión y el ahorro. Y estas preguntas que están acá, ¿no? Y este diagrama que nos hace recordar, ¿no? El flujo circular de la economía, ¿no? Pero pues, esto ya es a nivel macroeconómico, y las preguntas fundamentales de la economía: ¿qué, cuánto, para quién y para qué se produce? ¿Qué se produce? ¿Qué, cuánto y quién lo consume? O sea, por el lado del qué se produce y quién lo consume, por el lado del quién lo produce es el origen, y quién lo consume es el destino de la producción. Lo que se produce no todo se consume, una parte se reserva para ahorrar, ¿no? O para invertir. Porque aquí vamos a ver que existen distintos métodos de cálculo del Producto Interno Bruto. Y vamos a ver identidades macroeconómicas. Y una de las identidades macroeconómicas que vamos a estudiar es que el producto es igual al ingreso. Entonces, cuando decimos, es que todo lo que se produce, todo lo que se produce, una parte se consume y otra se ahorra. Bueno, hay una identidad entre producto nacional e ingreso nacional, y por el lado del ingreso nacional, bueno, pues entonces una parte se consume y otra se ahorra. Y también una parte se consume y otra parte se invierte, ¿sí? Pues lo vamos a ver con nuestras ecuaciones, con nuestras identidades contables. Esta es la radiografía del sistema de cuentas nacionales y los productos que se obtienen, y las fuentes de información que lo nutren. En el ciclo de la contabilidad nacional, en la temporal, pues cada 5 años se genera la matriz de insumo producto con un nuevo año base. Para generar esta matriz de insumo producto, necesitamos cuentas de producción, ¿no? Que es una cuenta de producción. La cuenta de producción mide el valor total de la producción, pero vamos a hacer una definición y una delimitación de qué producción. Están los cuadros de oferta y utilización, que miden tanto la oferta como la demanda. ¿Y cuál oferta y cuál demanda? La oferta total y la demanda total de la economía, el origen y el destino de los bienes y servicios. Por el lado de la oferta total, vamos a tener a la producción nacional más las importaciones, y por el lado de la utilización total, vamos a tener algo que le vamos a llamar demanda intermedia más la demanda final. En la demanda final va a ser el consumo de las familias, más el consumo del gobierno, más la formación de capital, más algo que se llama variaciones de existencias, que también lo vamos a definir, más las exportaciones. ¿Y de dónde vienen las exportaciones y las importaciones? Bueno, eso viene de la cuenta corriente de la balanza de pagos. El sistema en sí mismo es una sucesión de cuentas,
y cada cuenta tiene su saldo contable. Por ejemplo, de la cuenta 0, que es la cuenta de bienes y servicios, que es la cuenta de producción, que va a ser igual al valor de la producción menos el consumo intermedio, que el consumo intermedio es el valor de todos los bienes y servicios que entran al proceso productivo, de los insumos, vaya, es igual al valor agregado. Ese es el primer saldo contable. Y a partir del valor agregado, le sumo los impuestos menos los subsidios. A ese otro saldo es el Producto Interno Bruto medido a precios de mercado. Y al mismo tiempo, el Producto Interno Bruto tiene componentes de valor. Los componentes de valor del Producto Interno Bruto van a ser las remuneraciones totales de la economía, los sueldos y salarios, más las utilidades de las empresas, más el consumo de capital fijo, y vamos a llamarle algo general que se llama excedente bruto de operación, que lo vamos a definir también. A ese saldo, cuando le restamos al Producto Interno Bruto las remuneraciones, obtenemos la cuenta de generación de ingreso. Bueno, y así, con cada una de estas cuentas, todos son saldos que se van generando. Y bueno, este es el sistema de cuentas nacionales. Y como mencionaba al principio de la clase, el sistema de cuentas nacionales, bueno, es como una empresa que tiene también su contabilidad, ¿no? Bueno, tiene cuentas y esas cuentas también están organizadas tanto como ingresos y egresos, como debe y haber, están organizadas de la misma forma. La clasificación dentro de las cuentas nacionales son, digamos, por parte de los actores, ¿no? Son dos, que son los sectores productivos y los sectores institucionales. Los sectores productivos son tres, que por el lado del sector primario es la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal y la pesca, ¿no? El sector secundario es la industria, el sector terciario es el sector servicios.